Vicepresidente J.D. Vance, buenas noches. Gracias. La cuestión es que el Partido Republicano defiende el derecho a portar armas. Los padres fundadores dieron mucha importancia a muchas cosas. Seguro. Y siento que exigir el cristianismo en las escuelas públicas va en contra del deseo de los padres fundadores de libertad de religión. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, supongo, ¿quién está diciendo que exijamos el cristianismo en las escuelas públicas? Solo por lo que he visto en los medios y las noticias, parece que la administración Trump quería incorporar la oración en las escuelas y los valores cristianos. Bueno, mira, creo que los valores cristianos son algo bueno y te voy a explicar por qué pienso que eso es algo positivo, pero eso es distinto a obligar a la gente a rezar, cosa que no creo que nadie y ciertamente ningún cristiano que yo conozca apoyaría o respaldaría jamás. Y permíteme decir algo en general sobre todas las personas. Veo que hay una fila grande y espero poder responder a la pregunta de todos. Recuerdo que cuando estaba en segundo año de secundaria, fui a un evento en mi iglesia que era una firma de libros con Oliver North y Sean Hannity, el presentador de Fox News. Y esto fue supongo que hace unos 25 años. Así que ninguno de estos dos era quizá tan famoso como lo son hoy en día. Y recuerdo estar haciendo fila y estaba a punto de saludar a Oliver North y Sean Hannity. Y recuerdo que pensaba para mí mismo, estaba tan nervioso. Todo lo que necesito hacer es darles la mano, darles un apretón firme y decirles mi nombre. Eso es lo que estoy pensando. Apretón de manos firme, decirles mi nombre. Apretón de manos firme, decirles mi nombre. Y llego al frente de la fila y Sean Hannity me mira y me dice, ¿cómo estás? Y entro totalmente en pánico y digo, JD, porque había ensayado dar la mano y decir mi nombre. Mi punto es que admiro el valor de ustedes y por favor no estén nerviosos. Si necesitan pensar una pregunta, piénsenla, exprésenla. Todos estamos aquí para tener una buena conversación y todos la apoyamos. Aquí está el asunto cuando hablas de obligar, déjame responder tu pregunta, obligar al cristianismo, obligar a la gente a rezar. Existe una idea liberal muy extendida que creo que es errónea, y es que el liberalismo es la fuente de la libertad religiosa. Y en realidad, si retrocedes a los documentos fundacionales originales de los Estados Unidos de América, si retrocedes a la tradición jurídico anglosajona mucho antes de que existieran los Estados Unidos de América, lo que encuentras es que la libertad religiosa es en realidad un concepto cristiano. Y la razón por la que es un concepto cristiano es muy simple. Porque el cristianismo, el imago Dei, la idea de que todos estamos hechos a imagen de nuestro Creador, significa que debemos respetar el libre albedrío de cada persona. Ahora bien, parte de eso es que tienes una conversación con las personas. Tener libre albedrío no significa que no puedas animar a alguien, que no puedas hablar con alguien sobre tu fe, que no puedas hablar de ciertos valores en la escuela. Cuando nuestros fundadores hablaron sobre la libertad de religión, no querían decir que no se pudiera rezar una oración cristiana en una escuela pública o que no se pudiera hablar de Jesucristo en un foro público. Simplemente querían decir que nadie podía obligarte a profesar la fe cristiana. Eso tenía que venir de tu propio libre albedrío. Y yo creo en eso. Y creo que todos los cristianos con los que he hablado creen que la fuente es el cristiano, la fuente de tu fe. La comprensión cristiana debe ser fruto de tu propio libre albedrío. Pero aquí está el asunto sobre los valores cristianos. Hay muchos valores cristianos que creo que simplemente hemos asumido y de hecho hemos dado por sentados. Los valores cristianos son la idea de que debes respetar a cada persona como individuo sin importar el color de su piel. Ser creado a imagen de Dios, ese es un concepto cristiano. Y de hecho fue un imperio cristiano, Gran Bretaña, el que abolió la esclavitud para empezar. La idea de que debemos eliminar el sacrificio de niños. ¿Qué encontraron los colonos cristianos? Cuando llegaron al Nuevo Mundo encontraron muchas civilizaciones que asesinaban bebés en extraños rituales religiosos. Fue el cristianismo el que dijo que no matamos niños solo porque de alguna manera resultan inconvenientes para las personas. Muchas de las cosas, los derechos humanos, la misma idea de que los seres humanos tienen derechos, son un concepto cristiano.
Así que te preguntaría, mi suposición basada en la pregunta es que eres escéptico del cristianismo, o al menos de ciertas profesiones públicas de fe cristiana. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es, por sus frutos los conoceréis. Y creo que los frutos de la fe cristiana son la civilización más moral, más justa y más próspera de la historia. No me disculpo por creer que el cristianismo es el camino hacia Dios. No me disculpo por pensar que los valores cristianos son una base importante de este país, pero no voy a obligarte a creer en nada, porque eso no es lo que Dios quiere, y tampoco es lo que yo quiero. Entonces, Adelante. ¿estás de acuerdo en que debería haber una implementación cristiana en el sistema escolar o crees que el sistema escolar debería ser neutral y enfocarse en ciencia, literatura, lectura, escritura, aritmética? Bueno, rechazo la idea de que algo sea completamente neutral, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digamos, tomemos un hecho científico básico, y esto es un poco polémico. No intento que esto sea demasiado controversial, pero tomemos el hecho científico básico. Se puede tomar una pastilla para cambiar tu género biológico, ¿de acuerdo? Ahora, eso es algo que hace 15 años literalmente todos los científicos en el mundo occidental habrían dicho que absolutamente no, que eso es una locura, y ahora la gente lo hace. En realidad, creo que la premisa de tu pregunta no la comparto del todo, porque no creo que la neutralidad perfecta sea posible. ¿Qué es? Hablas sobre la historia. ¿Fue Cristóbal Colón un gran explorador o fue un tipo que cometió genocidio contra las poblaciones nativas? Estas discusiones estoy dispuesto a tenerlas, pero rechazo la idea de que existan debates verdaderamente neutrales. Cualquiera que te diga que su punto de vista es neutral probablemente tiene una agenda que quiere venderte, y al menos yo soy honesto sobre el hecho de que creo que la base cristiana de este país es algo bueno. Próximo. De acuerdo, gracias. Y con respecto a la pastilla de la que hablas, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Te refieres a la testosterona, al estrógeno? Sí, Me refiero a la terapia de reemplazo hormonal. Eso es a lo que me refiero. Por respeto, continuemos. sí, gracias. Que tengas buenas noches. Tú también. Hola, señor vicepresidente. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad de hablar aquí hoy. No estuve de acuerdo con muchas de las cosas que usted dijo justo antes de esto, pero no creo que ese sea mi punto a discutir aquí. Lo que quiero preguntar es, usted está casado con una mujer que no es cristiana. En su Wikipedia, quiero decir, acabo de buscarlo, quería saber cuál era su fe. No lo sabía antes. Pero ella aún se considera hindú. Usted está criando 2 hijos, 3 hijos en un hogar cultural, racial y religioso. ¿Cómo está manteniendo o cómo les está enseñando a sus hijos a no poner su religión por encima de la religión de su madre? ¿O cómo les está enseñando que su tipo, el tipo de su papá que llegó aquí hace solo unos años o unas décadas es diferente? ¿O que es mejor que el tipo de su mamá que llegó aquí solo una generación antes? ¿Cómo está equilibrando eso? Y cuando hablan de que hay demasiados inmigrantes aquí, ¿cuándo decidieron ustedes ese número? ¿Por qué nos vendieron un sueño? Nos hicieron gastar nuestra juventud, nuestra riqueza en este país y nos dieron un sueño. No nos deben nada. Hemos trabajado duro por ello. Entonces, ¿cómo puede usted como vicepresidente pararse ahí y decir eso? Que ahora tenemos demasiados de ellos y vamos a quitárselo a personas que están aquí legítimamente pagando el dinero que ustedes nos pidieron. Ustedes nos dieron el camino y ahora ¿cómo pueden detenerlo y decirnos que ya no pertenecemos aquí? Y una cosa más, lo siento, una cosa más. Tienes que... Ser, Hay mucho ahí. No sé si voy a recordar todo esto, pero lo intentaré. lo siento, lo siento. Tenía que decir todo esto, por favor, tómenlo con la debida atención. Es decir, digo todo esto con el debido respeto. Por supuesto. Por favor. No tengo ninguna intención de armar un escándalo ni nada por el estilo, pero No estamos ni cerca de armar un escándalo, no se preocupen. hablamos de cristianismo, todo. Ni siquiera soy cristiano y estoy aquí para mostrar mi apoyo. ¿Por qué estamos haciendo del cristianismo una de las cosas principales que uno debe tener en común? Para ser uno de ustedes y demostrar que amo a Estados Unidos tanto como ustedes. Porque eso sigue siendo una pregunta. ¿Por qué tengo que ser cristiano?
Bien, hubo mucho ahí y voy a intentar responder a la mayor parte posible sobre la cuestión de la inmigración. Entonces, primero que nada, puedo creer que deberíamos tener niveles más bajos de inmigración, pero si Estados Unidos aprobó una ley e hizo una promesa a alguien, Estados Unidos, por supuesto, tiene que cumplir esa promesa. Nadie está hablando de eso. Estoy hablando de personas que entraron violando las leyes de los Estados Unidos de América y estoy hablando de, en el futuro, reducir el número, reducir la cantidad de personas. Perdón, ¿qué? ¿Puedo continuar con eso? Porque cuando acabas de decir, no te estás deteniendo con las personas que vinieron aquí legalmente, ¿verdad? Pero estás impulsando políticas que nos perjudican. Y estas políticas ni siquiera están resolviendo los problemas. Estas políticas solo están creando. Caos. Señora, bien, así que de nuevo voy a terminar de responder la pregunta. Y luego, si he respondido todas tus 9 preguntas en menos de 15 minutos, entonces podemos seguir adelante. Tenemos que divertirnos un poco, ¿no? Así que aquí está la cosa. Puedo creer que Estados Unidos debería reducir sus niveles de inmigración en el futuro. Mientras también respeto que hay personas que han venido aquí a través de vías legales de inmigración y que han contribuido al país, pero solo porque una persona o 10 personas o 100 personas hayan entrado legalmente y contribuido a los Estados Unidos de América, ¿significa eso que estamos obligados a dejar entrar a 1 millón o 10 millones o 100 millones de personas al año en el futuro? No, eso no es correcto. No podemos tener, voy a terminar, no podemos tener una política de inmigración en la que lo que fue bueno para el país hace 50 o 60 años obligue al país inevitablemente para el futuro. Hay demasiadas personas que quieren venir a los Estados Unidos de América y mi trabajo como vicepresidente no es velar por los intereses de todo el mundo, sino velar por el pueblo de los Estados Unidos. Ahora, hiciste una pregunta personal sobre nuestro hogar interreligioso y sí, mi esposa no creció siendo cristiana. Creo que es justo decir que ella creció en una familia hindú, pero no en una familia particularmente religiosa. En ningún sentido. De hecho, cuando conocí a mi esposa, ambos, yo me consideraba agnóstico o ateo y creo que ella también se habría considerado así. Sabes, cada quien tiene que llegar a su propio acuerdo en este tema. La manera en que hemos llegado a nuestro acuerdo es que ella es mi mejor amiga. Hablamos entre nosotros sobre estos temas, así que decidimos criar a nuestros hijos como cristianos. Nuestros 2 hijos mayores que van a la escuela asisten a una escuela cristiana. Nuestro hijo de 8 años hizo su primera comunión hace aproximadamente 1 año. Así es como hemos llegado a nuestro acuerdo. Pero gracias. Mi hijo de 8 años también estaba muy orgulloso de su primera comunión. Gracias, chicos. Le diré que Ole Miss le desea lo mejor. Pero creo que cada quien tiene que tener esta conversación cuando está casado. Quiero decir, es cierto para amigos míos que están en matrimonios protestantes y católicos, amigos míos que están en, ya sabes, matrimonios entre ateos y cristianos. El único consejo que puedo dar es que tienes que hablar con la persona con la que Dios te ha puesto y tienen que tomar esas decisiones como una unidad familiar. Para nosotros funciona. Ahora, la mayoría de los domingos, Usha viene conmigo a la iglesia. Como le he dicho a ella y lo he dicho públicamente y lo diré ahora frente a 10,000 de mis amigos más cercanos. Espero que eventualmente ella sea conmovida de la misma manera en que yo fui conmovido en la iglesia. Sí, sinceramente deseo eso, porque creo en el evangelio cristiano y espero que eventualmente mi esposa llegue a verlo de la misma manera. Pero si no es así, entonces Dios dice que todos tienen libre albedrío, así que eso no representa un problema para mí. Eso es algo que resuelves con tus amigos, con tu familia, con la persona que amas. De nuevo, uno de los principios cristianos más importantes es que respetes el libre albedrío. Usha está más cercana al sacerdote que me bautizó, quizá más que yo. Ellos hablan de estas cosas. Mi actitud es que estas cosas se resuelven en familia. Y confías en que Dios tiene un plan e intentas seguirlo lo mejor que puedes. Y eso es lo que trato de hacer. Quiero hacer un último comentario.
así que no quiero interrumpir. Quiero ser respetuoso con las personas detrás de ti en la fila, pero quiero comentar sobre la inmigración. De acuerdo. Si haces la pregunta, ¿cuál es el número exacto de inmigrantes que Estados Unidos debería permitir entrar? Es algo muy específico según el contexto. Si retrocedes a la década de 1920, Estados Unidos aprobó una ley de reforma migratoria que en la práctica redujo la inmigración a casi cero durante 40 años en este país. ¿Y qué ocurrió durante esos 40 años? Las muchísimas personas que habían venido de diferentes países extranjeros y culturas distintas se asimilaron a la cultura estadounidense. Y existía la expectativa de que se asimilaran a la cultura estadounidense. Creo que hoy en día tenemos dos problemas en nuestro sistema de inmigración. Y supongo que probablemente tienes una inclinación política un poco más de izquierda, una inclinación política liberal. Quizás no, pero aquí está el asunto. Recuerdo que en mis días en el establishment del Partido Republicano, cuando apenas empezaba a involucrarme en la política republicana, recuerdo que una persona de un think tank conservador me dijo esto. Una de las razones por las que la inmigración era realmente buena es que si había suficiente diversidad en un país, la gente desconfiaría entre sí y no se uniría a los sindicatos. Bien, así que cuando veo a muchas personas de izquierda que teóricamente apoyan el trabajo organizado, diciendo que necesitamos inundar el país con un número ilimitado de inmigrantes, que no están dispuestos a poner ningún límite a eso, mi respuesta a eso es, están destruyendo la confianza social sobre la que se construyeron la libertad y la prosperidad estadounidenses. Y eso es realmente importante para mí. La respuesta sincera a tu pregunta es, ¿cuál es el número exacto de inmigrantes que Estados Unidos debería aceptar en el futuro? Ahora, la respuesta es mucho menor de lo que hemos aceptado. Tenemos que volver a ser una comunidad común. Y eso no se puede hacer cuando se tienen cifras tan altas de inmigración, que es una de las razones por las que tenemos la política de inmigración que tenemos. Gracias. Próximo. Buenas noches, vicepresidente Vance. Solo quiero decir que es un honor poder hablar con usted. Es un honor aquí, gracias. Gracias. Una de mis mayores preguntas es, siento que uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos hoy en día es esa creciente división sociopolítica. Y lo estamos viendo tanto en el bando republicano como en el demócrata. Pero hemos visto que la negativa a cooperar con el otro lado ha provocado algunos problemas importantes, incluyendo ahora mismo el cierre del gobierno. Y me pregunto, como el partido en el poder, ¿cuáles son sus planes para abordar ese problema hacia, tender esa rama de olivo al otro lado para realmente llegar a un acuerdo sobre cómo avanzar con nuestro gobierno? Mire, es una muy buena pregunta. Y permítame decir en particular sobre el cierre del gobierno, la realidad aquí es que hay un proyecto de ley muy simple que simplemente reabre el gobierno, lo hace prácticamente hasta finales de año. Ese proyecto obtuvo el apoyo de todos los republicanos en la Cámara de Representantes y luego consiguió el apoyo de 52 republicanos en el Senado y 3 demócratas en el Senado. Pero debido a extrañas reglas de procedimiento en el Senado, se requiere un umbral de 60 votos. Así que en ese tema en particular, cuando tienes a casi todos los republicanos, con solo 2 excepciones en ambas cámaras del Congreso, me siento bastante seguro. Sé que soy partidista, sé que tengo una R junto a mi nombre, pero me siento bastante seguro al decir que el cierre es culpa de los demócratas porque votamos una y otra vez para abrirlo. Ahora sobre... Pero hay una cuestión más amplia y creo que la mayoría de los estadounidenses, sin importar su inclinación política, realmente desearían que los partidos políticos trabajaran mejor juntos para resolver los problemas. Estoy de acuerdo con eso. Mi enfoque en el Senado de los Estados Unidos fue buscar temas en los que pudiéramos coincidir con el otro lado e intentar trabajar juntos. Déjame darte un ejemplo. Me preocupa mucho la concentración en el sector empresarial, me preocupan los grandes monopolios corporativos, me preocupa que cuando tienes solo 1 o 2 empresas dominando todo un sector, eso es malo para la libertad y malo para la prosperidad. Así que puede que te sorprenda escuchar esto, pero en realidad trabajé con Elizabeth Warren en algunos temas antimonopolio cuando estaba en el Senado de los Estados Unidos. Pero aquí está el problema. El problema es que en realidad
Hay muchas cosas en las que podríamos trabajar juntos sin importar la oposición. Hay muchos republicanos. En mi opinión, Trump fue y sigue siendo un ejemplo de cómo el movimiento obrero nunca ha apoyado a un republicano en 100 años. Como lo han hecho detrás de Donald Trump, triunfo, existen muchos puntos en común sobre esa cuestión. El problema es que, por muy razonables que puedan ser algunas de estas personas en privado, en público, la obsesión actual del liderazgo del Partido Demócrata, no digo que sean todos los demócratas del país, pero la obsesión actual de todos los demócratas en el Congreso es ir contra el presidente Trump, luchar contra el presidente Trump, atacar al presidente Trump. Nos resulta imposible trabajar en conjunto con el otro partido, a menos que una persona esté dispuesta a dejar de lado su partidismo, callarse la boca sobre los falsos escándalos relacionados con Donald Trump y trabajar de verdad con nosotros. Así es como se consigue que esto suceda. Próximo. Gracias. Gracias. Próximo. Voy a intentar terminar con tantos como sea posible, chicos. Gracias. Buenas noches, señor vicepresidente. Hola. Hola. De hecho, conduje hasta aquí desde Memphis, Tennessee. Vamos, Tigres. Así que estoy seguro de que todos aquí están al tanto del Grupo de Trabajo para la Seguridad Tributaria de Memphis, que lleva en la ciudad aproximadamente un mes. Y lo comprobé un poco antes. Hasta esta mañana, creo que han arrestado a 1,700 personas y confiscado unas 300 armas ilegales. Por lo tanto, quiero preguntar, ¿cómo se concilia este objetivo de aplicación de la ley con la promesa de la fiscal general Pam Bondi de convertir al Departamento de Justicia en un Departamento de Justicia más favorable a la segunda enmienda? Porque estoy seguro de que la mayoría de las personas aquí apoyan la segunda enmienda. Entonces, ¿cómo pueden los republicanos y este Departamento de Justicia utilizar las leyes de armas actuales que ya existen, con las que muchos defensores de la segunda enmienda no están de acuerdo, que queríamos derogar en el gran y hermoso proyecto de ley, pero no lo conseguimos? Sí. Así que entiendo la pregunta. Por cierto, apoyé algunos de esos cambios en el gran y hermoso proyecto de ley. Sé que el presidente de los Estados Unidos también lo hizo. No teníamos los votos para incluirlos, y así de simple es. Pero sé exactamente a qué te refieres porque hubo un par de temas en particular. Hablé con algunos de mis amigos defensores de la segunda enmienda, pero aquí está el tema principal. No queremos que personas que han violado la ley, que han cometido delitos graves, la segunda enmienda, como cualquier otra enmienda, trata sobre el debido proceso. Es decir, que no te quitan tus derechos a menos que haya un debido proceso legal. Si eres una persona que ha cometido 4 delitos graves y un tribunal ha ordenado legalmente que no deberías tener un arma y andas por ahí con un arma de fuego, no tengo ningún problema con que las fuerzas del orden digan que no puedes tener esa arma que está legalmente poseída, pero obtenida ilegalmente. Creo que eso es lo básico en cuanto a ley y orden. Ahora, de nuevo, si tuvieras, ya sabes, si alguien viniera y dijera, bueno, no creemos que esa persona deba tener un arma de fuego, pero no ha violado ninguna ley. Esa es una cuestión totalmente diferente. Eso no es en lo que estamos enfocados. En lo que estamos enfocados es en el crimen violento y en las personas que han violado, ya sabes, la autonomía corporal de otro ser humano. Una persona que ha cometido un acto de violencia contra uno de sus conciudadanos, vamos a limpiar las calles, sacar a esas personas de las calles y hacer que Estados Unidos sea seguro para los ciudadanos estadounidenses nuevamente. Esa es toda nuestra política de ley y orden y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar. Soy un hombre cristiano y simplemente estoy confundido porque ¿por qué existe esta idea de que le debemos algo a Israel o que son nuestro mayor aliado o que tenemos que apoyar este paquete de ayuda exterior de cientos de miles de millones de dólares para Israel? Para cubrir esto, para citar a Charlie Kirk, la limpieza étnica en Gaza, simplemente estoy confundido. ¿Por qué ha surgido esta idea considerando el hecho de que no solo su religión no concuerda con la nuestra, sino que además apoya abiertamente la persecución de la nuestra? Sí, entonces, déjame decir algunas cosas sobre esto. En primer lugar, cuando el presidente de los Estados Unidos dice América primero,
eso significa que él prioriza los intereses de los estadounidenses. Esa es toda nuestra política exterior. Y eso no significa que no vayas a tener alianzas, que no vayas a trabajar con otros países de vez en cuando. Y eso es lo que cree el presidente, que Israel a veces tiene intereses similares a los de Estados Unidos y en ese caso vamos a trabajar con ellos. A veces no tienen intereses similares a los de Estados Unidos. En este ejemplo, el plan de paz más reciente para Gaza, en el que todos hemos estado trabajando arduamente durante las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos solo pudo lograr ese acuerdo de paz estando realmente dispuesto a ejercer presión sobre el Estado de Israel. Así que cuando la gente dice que Israel de alguna manera manipula o controla al presidente de los Estados Unidos, no están controlando a este presidente de los Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las que hemos podido tener algunos de los logros que hemos tenido en Medio Oriente. Ahora preguntas sobre, ya sabes, los judíos que no están de acuerdo con los cristianos en ciertas ideas religiosas. Sí, absolutamente. Una de las realidades es que los judíos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Obviamente los cristianos sí lo creen. Existen desacuerdos teológicos significativos entre cristianos y judíos. Mi postura es: tengamos esas conversaciones, tengamos esos desacuerdos cuando surjan, pero si hay áreas de interés compartidas, también deberíamos estar dispuestos a trabajar juntos en ellas. Por ejemplo, algo que realmente me importa, algo que de verdad me importa mucho, es la preservación de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Los cristianos creen que ese es el lugar donde Jesucristo fue crucificado y también que su tumba está justo allí. Mi postura es que si podemos trabajar con nuestros amigos en Israel para asegurar que los cristianos tengan acceso seguro a ese sitio, esa es claramente un área de interés común. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que cualquier país anteponga sus intereses a los de los ciudadanos estadounidenses. Y es importante, si somos ciudadanos estadounidenses, poner los intereses de nuestro país primero. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que intentamos hacer todos los días, se los prometo. Gracias. Hola, señor vicepresidente. Soy la presidenta de nuestra organización Provida aquí en Ole Miss, Rebels for Life. Y yo misma, como presidenta, soy 100% Provida. Y sé que usted ha dicho, siendo católico, que en el pasado ha afirmado ser 100% Provida. Pero desde que se unió a la campaña presidencial como vicepresidente, ha titubeado un poco sobre cómo ve el tema del aborto. Así que solo me pregunto cuál es su postura en este momento. ¿Y cree usted que el derecho a la libertad de una persona prevalece sobre el derecho a la vida de otra? Bueno, antes que nada, agradezco su pregunta y aprecio el trabajo que usted realiza. Usted preguntó, ¿creo que el derecho a la libertad de una persona prevalece sobre el derecho a la vida de otra? No, no lo creo. De hecho, no creo eso. Ahora, usted dijo, y voy a discrepar con algo que mencionó solo con la premisa de la pregunta, que es que he titubeado en el tema provida. Realmente creo que el presidente ha sido el presidente más provida en la historia de los Estados Unidos de América. Ahora bien, dicho esto, hay dos cosas que creo que debemos tener en cuenta aquí. Una es la cuestión muy difícil de, ya sabe, cuando hablamos de nuestra política sobre el aborto, hay situaciones realmente muy complicadas. Hay casos en los que, por ejemplo, una niña de 11 años que fue violada, que sería peligroso para ella llevar el embarazo a término. Hay situaciones en las que, ya sabe, llevar un embarazo a término causaría un daño físico grave, tal vez la muerte de la madre. Esa es una de las razones por las que creemos en la excepción. En estos casos, donde de nuevo son casos extremos, son raros. Creo que la comunidad pro aborto querría que usted creyera que eso representa el 90% de los abortos. Eso no es cierto. Tenemos que ser honestos sobre el hecho de que existen algunos casos extremos. Lo segundo que diría sobre esto es que debemos ser prudentes y prácticos respecto a lo que se puede lograr. Y puede que haya desacuerdos sobre qué es exactamente eso. Pero si observa las victorias pro vida que el presidente de los Estados Unidos ha logrado, él ha podido conseguirlas. Porque ha trabajado dentro del sistema que tenemos. Si tu actitud es que vas a perseguir la opción pro vida más agresiva, incluso si eso significa que pierdes,
Cada elección y cada resultado significan que vas a estar en una situación donde los demócratas tienen aborto a demanda hasta el momento del nacimiento, hasta el final mismo. Tienes que trabajar dentro de las limitaciones políticas que tenemos. Ahora, aquí permíteme decir algo sobre esto. Y, sabes, alguien me preguntó antes sobre mis valores cristianos. Y uno de los puntos que mencioné es que cuando los colonos llegaron al Nuevo Mundo, encontraron un sacrificio infantil muy extendido. Imagino que hay algunas personas que no están de acuerdo con mi opinión sobre el tema provida. Permítame hacer una observación. Si vas a sitios arqueológicos históricos donde había burdeles, y los dos negocios más antiguos del mundo son el juego y la prostitución, así que había burdeles incluso en civilizaciones muy antiguas. Si retrocedes a los burdeles antiguos y desentierras los huesos de las mujeres que trabajaban en esos lugares, muy a menudo encontrarás muchos niños que fueron enterrados con ellas. Y la respuesta es que cada vez que una sociedad decide deshacerse de bebés inocentes, tampoco trata muy bien a sus mujeres. Y cada vez que una sociedad maltrata a sus mujeres, muy a menudo son los bebés quienes sufren después de eso. Hay una razón por la que la civilización cristiana puso fin a la práctica del sacrificio de niños en todo el mundo, y es uno de los grandes logros de la civilización cristiana. Creo que deberíamos intentar proteger toda vida no nacida. La cuestión es exactamente cómo lo hacemos. Pero nunca diría que el derecho a la vida de alguien deba ser sacrificado. Gracias, amigo. Primero, solo tengo que decir que me emociona escucharte expresar valores cristianos en un escenario como este. Y para recordarnos que cosas que damos por sentadas y que valoramos tanto tienen un origen cristiano. Así que gracias por eso. Lo digo en serio. Sin embargo, Por cierto, gran parte del liberalismo, gran parte de la extrema izquierda es una especie de, si uno presta atención, es una versión pervertida del cristianismo. Por supuesto, no hay nada de malo en centrarse en las personas marginadas, por ejemplo. Ese es el objetivo del liberalismo. Pero si se separa completamente de cualquier deber religioso, de cualquier virtud cívica, entonces eso puede convertirse, por ejemplo, en un incentivo para la ilegalidad. No puedes simplemente tener compasión por el criminal. También debe haber justicia, por eso lo creo, que un orden moral cristiano bien arraigado sea parte importante del futuro de nuestro país. Perdón, te interrumpí. Adelante. amén, absolutamente. Aunque espero y rezo para que podamos ser una nación de cristianos, la idea de una nación cristiana me asusta. Por eso me gustaría escuchar sus comentarios sobre un argumento bastante matizado, que tal vez debería existir una clara separación, como defendió al menos uno de nuestros fundadores, entre la Iglesia y el Estado a nivel nacional. Sin embargo, esa línea puede y debe difuminarse a medida que descendemos al nivel comunitario. Y quizás ese sea en realidad el sistema, la estructura que nos dieron nuestros fundadores cuando dijeron: el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca un cuerpo religioso. Sin embargo, en ese momento los estados sí tenían relaciones estrechas con las iglesias. Sí, ¿Crees que esa es una justificación que funciona? ¿Crees que esa es la manera en que deberíamos implementar estos valores cristianos? este es un punto muy matizado y solo quiero asegurarme de que todos estemos en la misma sintonía aquí. Si retrocedes a la primera enmienda, no dice separación de iglesia y Estado. Dice, el Congreso no hará ley que respete el establecimiento de una religión. Pero si miras a la época de la fundación, en realidad había varios estados que tenían iglesias formalmente reconocidas. Por ejemplo, estaba la Iglesia Anglicana de Virginia. Esa era la iglesia oficial del estado de Virginia. En ese momento, Maryland era la única colonia mayoritariamente católica, o al menos tenía una representación católica significativa entre las 13 colonias originales. Hay mucho que decir al respecto. Y sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó que el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión para efectivamente expulsar a la Iglesia de todo espacio público a nivel federal, estatal y local. Creo que fue un error terrible y todavía hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Pero sí, y creo que este es tu punto, si deshicieras eso, si volvieras a un sistema que realmente fue el que los fundadores pretendían, donde el Congreso no establece una religión oficial. Pero las personas en sus comunidades locales pueden hacer, en cierto modo, lo que quieran hacer. Creo que ese sería un sistema mejor que el que tenemos hoy.
Pero creo que el principio más importante que debemos recordar es que no tienes que expulsar completamente a Dios del espacio público, que es lo que hemos hecho en la América moderna. Eso no es lo que querían los fundadores. No es bueno para los Estados Unidos de América. Y cualquiera que te diga que eso lo exige la Constitución te está mintiendo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.